Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Buenos días. Hoy nadie me hace caso, ¿eh? Hoy están todos están muy profundos en el espíritu. Pues sí, buenos días y Shabbat Shalom a todos. Ya tardes, porque ya es tarde, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a empezar con nuestro estudio de esta semana. Nuestro tiempo de alabanza estuvo muy bonito, la verdad. El Señor siempre es bueno con nosotros y nos permite levantar nuestras manos y poder adorarle y poder alabarle. Y bueno, pues queremos empezar con nuestra porción de esta semana que nos corresponde. ¿Qué parashá nos corresponde? Estamos iniciando, pero ¿qué parashá es con la que iniciamos? Acabamos de terminar Bereshit. Espero que hayan leído la porción semanal, porque no veo que hayan leído la porción semanal, ya que no me saben decir qué porción estamos empezando. Pues es Éxodo, es el libro de Éxodo, Shemot, y la porción se llama exactamente igual que como el libro. Los nombres o nombres de, ¿no? O si pudiéramos resumirlo, diría nombres, nada más, ¿no? Shabbat Shalom a Huber, que está ahí en línea. Brother, te extrañamos, ya es necesario que vengas en estos días. Les extrañamos a ti y a tu familia, la verdad. Y bueno, pues es Shemot, la parashá que vamos a estar viendo ahora. Como se darán cuenta y como siempre lo hago, les puse las parashás anteriores. Tanto la de David, que fue la primera, que se acuerdan que dijimos que íbamos a volver a empezar, porque en el 2019 yo di una introducción o la misma parashá, pero no se dio verso a verso, sino se fue como una pequeña introducción. Fue un panorama general de la parashá, y por eso fue que decidimos volver a empezar. Decidimos volver a iniciar con el estudio desde Shemot 1, verso a verso. Saben que estudiamos así, capítulo a capítulo. Entonces, David dio el primero, que fue en el 20, ¿no? Y después yo lo di en el 21. Pero en realidad fue en el 22. Es que recordemos que el orden de la parashá no se sujeta al año grecorromano. Entonces, en el mismo año dimos propiamente la misma parashá, ¿no? Pero en realidad era del año pasado, por la fecha, que era muy pegadita, diciembre ya terminando, debería haber sido enero del 2022. Entonces, pues vamos a seguir con nuestro estudio en donde nos correspondería, que es el capítulo 3. Es Shemot 3. Y vamos a ver que esta porción de la parashá de Shemot que vamos a estudiar es para mí muy emocionante. Porque pese a que todavía no empieza lo rudo, porque ya va a venir el momento álgido, ¿no?, de la historia, sí es muy emocionante porque es propiamente el momento en el que Moshe materializa o ve materializado el llamado que Hashem le ha hecho desde hacía 40 años atrás. ¿Cuándo fue cuando empezó el llamado de Moshe? ¿Se acuerdan? A mi modo de ver, a mi forma de contemplar las cosas y de percibirlas, creo yo que empezó el llamado en el momento en que él sintió el celo brutal por su pueblo. El celo de ver a su pueblo sufriendo, siendo latigados, siendo castigados, ¿no?, viviendo vidas miserables y oscuras, porque esa es la verdad. Y es ahí cuando realmente empieza el ministerio de Moshe. Lo que pasa es que Moshe tal vez no lo ha entendido y no lo ve tan claramente. Pero nosotros que lo vemos a la distancia y con el tiempo y conociendo la película completa, como siempre decimos, o la historia entera, podemos ver que cuando a Hashem llevó a celo a Moshe, es el inicio de su ministerio ahí. Porque ese celo es el que le llevará a él a vivir todo lo que en estos 40 años ha vivido. Imagínate ser el noble en el palacio junto con Ramsés, que serías como su primo, ¿no? Imagínate que compartió con él toda su juventud, toda su infancia, pero no solamente compartió la juventud y la infancia, sino también los placeres del palacio, la vida de noble, ¿no?
sería su tío, sí, claro, porque Ramsés es hermano de la que es la madre de la princesa, de la que sí, perdón, gracias. Yo soy muy malo en eso de hermanos, tíos, medios hermanos, abuelos, no sé cuántos, o sea. Entonces, realmente, pues eran de la edad, ¿no? Estuvieron juntos y tuvieron un tiempo de mucha prosperidad, él estando, pero esa prosperidad no bastó ni fue suficiente, ni alcanzó en el corazón de Moshe por lo que estaba sintiendo en relación a con lo que sentía por su pueblo. Y es ahí donde podemos darnos cuenta que es Hashem mismo quien está haciendo la obra dentro de Moshe. Porque, seamos honestos, pocos hombres descuidan su atención de los placeres y del gozo para observar el dolor ajeno. Y aun cuando a veces lo pudiesen observar, pues vemos a los filántropos del mundo, ¿no? Bueno, en África hay tanta hambre y llevémosles algo, ¿no? Pero en realidad el despojarse de todo como lo hizo él e ir inclusive en contra de del propio Egipto, del propio Misraim, como lo hizo con el soldado que mató, pues es algo que no proviene de él. Fue llevado a hacerlo al punto, inclusive, de matar a un israelita y enterrarlo ahí mismo, ¿no? En la arena. Hoy Moshe sabrá exactamente por qué Hashem lo sacó del palacio y lo puso a pastorear ovejas. Ovejas ajenas. Ni siquiera ovejas propias, sino ovejas ajenas. ¿De quién eran las ovejas que pastoreaba Moshe? De su suegro, de Yitro. Así es que si te das cuenta, Yitro es que es el plan de Dios. O sea, Yitro está puesto ahí por Hashem, ¿no? Es un madianita que tiene un conocimiento amplio de lo que es Adonai, porque de no ser así, no lo habría recibido como lo recibió y no hubiera inclusive instruido a Moshe, porque vamos a ver que Moshe es un hombre muy instruido, con mucho conocimiento, pero que le falta la parte espiritual del conocimiento de Adonai. Y ese conocimiento y esa forma de vivir conforme al pueblo hebreo, conforme a la emuná que Hashem ha venido enseñando a los patriarcas, no era la forma que él tenía de espiritualidad y de creer. Él creía en Osiris, en Ra, en todos esos dioses falsos, ¿no? Que eran monigotes parados ahí y lo imponentes que se veían, y por eso la gente decía, deben existir porque mira el tamaño que tienen, ¿no? En realidad él aprende a través de Yitro lo que debe conocer y lo que debe hacer como parte del emuná y del pueblo de Dios. Porque, ¿qué es lo que forma a una persona y hace a un hombre parte del pueblo de Dios? ¿Pertenecer a una iglesia? Yo soy de los del camino y por eso ya soy del pueblo de Dios. ¿Perdón? ¿Qué es lo que hace que pertenezca un hombre verdaderamente al pueblo de Dios? Claro. La condición para poder rendirse. Claro. Ser parte del pueblo. ¿Se acuerdan cuál es la promesa que Adonai le da a Abraham? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y el Dios de las multitudes de tus descendientes. Pero para que esto pueda suceder, Él tiene que ser tu Dios. Y para que Él pueda ser tu Dios, deben suceder cosas en tu corazón, deben suceder cosas en tu vida y debes testificar de ello. Tu vida debe ser de testimonio, ¿no? Tu vida debe testificar de que eres parte del pueblo de Adonai. Y Baruch Hashem, que nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en libertad. Hay países donde son perseguidos, metidos a la cárcel y torturados por creer en Yehoshua. Yo tuve contacto con un pastor en México que estuvo un año entero en una cárcel en Irak porque estaban traficando Biblias, literalmente, estaban metiendo Biblias al país para que la gente conociera. O sea, imagínate qué locos, ¿no? En la misión que ellos tenían era llevar el evangelio
al Medio Oriente, y la entrada por la que iban a hacer ese acceso era Irak. Y llevaban como 2000 Biblias repartidas entre un montón de maletas y los encontraron y los metieron a la cárcel. Estuvo un año, recibió esta tortura por creer en Yehoshua. Lo que le dio mucha esperanza y mucha alegría al final es que un día vio en el mercado negro en venta las Biblias que le habían quitado. ¿Te imaginas? En propio Irak. O sea, realmente ellos lo que querían en realidad era, pues, introducirlas como fuese que entraran. Pero después, fíjate, el gobierno y todo esto lo que decomisó fue y lo vendió, supongo. Y en el mercado negro encontraba las Biblias. Baruch Adonai. Se cumplió el objetivo, pero le costó un año de cárcel. Un año de cárcel. Hoy tenemos la libertad de poder nosotros mostrar nuestra emuná. Y a veces nos cuesta tanto dejar la carne y hacer que nuestra carne deje de manifestarse y en lugar de eso manifestar nuestra emuná, que es libre. Hoy tenemos libertad para hacerlo. Entonces, vamos a empezar con nuestra parashá. Quiero que nos situemos en dónde está Moshe parado. Moshe está como pastor de las ovejas de su suegro y ya es esposo de la hija de Yitro. Y ya tiene 2 hijos. Ya han pasado 40 años de la salida de Egipto. Una salida abrupta, ¿no? Difícil, huyendo. Pero el Señor ha tenido misericordia y compasión de él. Entonces, una vez dice la historia en donde empieza nuestro relato en Éxodo 3, en Shemot 3, 1, dice, una vez mientras atendía el rebaño de su suegro, Yitro, el sacerdote de Madián, guió el rebaño al desierto y llegó a Oreb, el monte de Ja Elohim. Fíjate que esto no lo iba a decir, pero ahorita me vino a la mente. Y es, ¿cuánto tiempo ha pasado? Moshe, ¿cuánto tiempo tiene pastoreando las ovejas de su suegro? ¿Se acuerdan cuando Jacob llegó con Labán? Él se hizo de sus propias ovejas. Él empezó a tener su propia riqueza. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Moshe no lo hace? ¿Por qué Moshe no le dice a su suegro, bueno, suegro, pues ya que soy tu hijo, pues el dote, ¿no? Móchate con unas ovejitas para que yo también empiece a tener mi rebañito y empiece a hacer mi riqueza. Y suegro, pues es su hija la que tengo que mantener, ¿no? O sea, porque era así, el suegro daba el dote al matrimonio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho así? El pueblo judío como tal y los sabios judíos y los comentaristas judíos dicen exactamente lo mismo que acaba de decir Zuli. Es a través de la humildad que él tiene, de este deseo por no poseer más que lo que Dios le pueda dar, que no es normal. De hecho, por eso Moshe es visto como, para el pueblo judío es hasta como glorificado, ¿me entiendes? Es una locura, pero es como Moshe Rabbeinu, ¿no? El grande. Y en realidad él lo único que estaba haciendo era pues cumplir con lo que el Señor le había enseñado que tenía que hacer, ¿no? La forma en la que tenía que hacer. Y él viene de tanta abundancia que él prefiere mejor ser humilde. Y eso no le hacía feliz y no lo necesitaba. Y hay algo mucho más importante en todo esto. Y es que ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios para Moshe. Moshe no va a pastorear ovejas. Moshe va a pastorear hombres. Y tenía que aprender el oficio. Les pongo yo en el comentario que cuando leo esto y encuentro el profundo significado de esa frase que tiene, ¿no? O la que acabamos de leer, de él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Puedo confirmar, les pongo yo aquí con alegría, que Moshe está en Madián porque Adonai hasta ahí lo ha llevado. ¿Me entiendes? No es una casualidad. Es obra del Señor que esté ahí en Madián. Y les pongo yo esto, les hago esta observación. Piensen en esto. No miren a Moshe
como el pastor del rebaño de las ovejas de su suegro, sino como el pastor de una multitud que llevará y guiará a todo su pueblo al desierto, tal y como hacía para sacar a las cabras. Ahora, ojo, no es que los llevara a las dunas, al desierto, a las cabras, sino que dentro del desierto hay zonas donde hay zonas pastizales, a las zonas cercanas a donde está, ¿no? Y llevaba ahí a pastorear a las ovejas. Pero él está en ese momento, dice nuestro texto que leemos, llevando y pastoreando el rebaño, ¿en dónde? Al desierto, dice. Al desierto, ¿no? Es la vida de Moshe, les pongo yo aquí, desde su nacimiento hasta su vida de Misraim, dirigida por el Creador, para los fines que él, el Creador, ha planeado para su pueblo. Tú te has puesto a pensar que mi vida fuera como la de Moshe, que cada cosa que sucede en mi vida no es una casualidad, sino ha sucedido para mostrar la gloria y la honra de Hashem. Pues entérate que así ha sido. En toda tu vida, lo que has vivido y el Señor ha permitido que pase, ha sido para que llegues el día de hoy hasta aquí, conozcas del emuná, de Él, de la vida eterna, de su muerte y sacrificio en la cruz, ¿no? De su resucitar, trayendo vida eterna para todos, y que entonces des testimonio de ello. No es tan distinto como con Moshe. Yo puedo voltear hacia atrás y mirar mi vida, y no es tan distinto como con Moshe, ¿no? Claro, yo tal vez no voy a sacar a un pueblo, o sí, porque tal vez con lo que yo predique, el día de hoy, cientos de miles se les abra el mar delante y conozcan de Adonai. Siempre me acuerdo de esa anécdota de un pastor, que no recuerdo su nombre, la verdad, es un pastor evangélico, que él inició es el pastor de la iglesia china, exactamente. El pastor Chan, creo, es el que se llama, el pastor que él, en realidad el pastor que iba a dar la enseñanza en ese día, pues no sé cómo fue que no fue nadie. Él quería cancelar, había 2, 3 gatos nada más ahí escuchando, y él dijo, no, yo no voy a predicar hoy porque no hay nadie. Y él sintió la convicción fuerte en su corazón. El hombre Chan que les digo era quien barría ahí. Y este hombre empieza a decir, bueno, no voy a predicar, y pues ni modo, no hay a quién predicar. Y él dice, pues predica. Él sintió en el corazón que el Señor le dijo, predica. A la banca predica. Al pajarito, predican al pajarito. Y él empezó a dar su servicio. ¿Te imaginas? Solo el lugar con 2, 3 gatos ahí, que son realmente los del staff del lugar, y tú empiezas a dar tu ponencia como si estuviera lleno el lugar. El único que escuchó fue el Chan, que estaba barriendo y que era el de la limpieza. Y así fue por 3 o 4 días, que estuvo el hombre con el evento vacío. Y el hombre se regresó a su país diciendo, este evento fue un fracaso brutal. No debimos ni siquiera haber ido, se gastó el dinero, que ya sabes todo esto, ¿no? Este pastor Chan regresó a su país y es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Este hombre que era el barrenderito, conoció ahí, durante esos 4 días de predicación continua a la nada del pastor, y recibió la emuná que necesitaba para ser fuerte y para empezar a creer en el Señor y entonces iniciar el proceso para el cual fuimos llamados todos, que es testificar de Yehoshua. Y hoy la iglesia en China es la iglesia más grande del mundo, no sé si lo sepas, pero también la más perseguida. Y todo se debió a que este hombre, hace muchísimos años, más de 40 años que sucedió eso, escuchó de uno. Nosotros nunca sabemos a quién le vamos a predicar. Y tal vez lo que yo predique hoy no sirvió más que para que alcanzara uno, y ese uno será quien llevará a multitudes a los pies de Mashiach. ¿No? Nuestra vida no es tan distinta a la de Moshe. Claro, las cosas que le sucedieron y como van a suceder tal vez no son tan espectaculares en nuestra vida, pero en el microuniverso, escuchaba por ahí en una
película cristiana, precisamente eso, los microuniversos, ¿no? Este microuniverso en el que hoy nosotros vivimos, necesitamos saber que el Señor también lo usa. Y en este microuniverso podemos también ser de testimonio y podemos ser quien levante la palabra de Adonai, la Torá, y se abra el mar de alguno y salga de la oscuridad, ¿no? Salga, como decíamos en la oración, de esta oscuridad terrible que es el pecado. Fíjate, Moshe fue instruido en la mejor educación que cualquiera, ¿no?, podría recibir. ¿Sí? Recibió instrucción militar, instrucción política, social, estudió economía. Dicen que era arquitecto, ¿no? O sea, él no era un cualquiera, era un erudito. Y nada le servía de lo que él era y de lo que había aprendido a simple vista para los planes del Señor. Tú te vas a dar cuenta que sí le sirve después. Porque es un estratega, porque tiene conocimientos básicos, no básicos, perdón, muy profundos de lo que es una batalla y de cómo llevar a su pueblo. O sea, el Señor ha puesto ahí cada una de las instrucciones y cada una de las cosas que vivió Moshe. ¿Para qué? Para que sirva para su obra. Nada es una casualidad. Nada es una casualidad. Ni el cesto donde fue puesto en la ribera del Nilo. ¿Recuerdan de su madre, no? Jocabet poniéndolo en el cesto y orando y diciendo: Hashem, guarda y cuida a mi bebé porque va a morir si es que no lo haces. Esto era planeado por Dios. Cada una de las ramitas que Jocabet tejió estuvieron ahí puestas para que ella tejiera esa canasta. Y no era casualidad que ella la estuviera tejiendo, era puesto por Dios. Nada es una casualidad en la vida de Moshe, como tampoco en la tuya y la mía. Hasta el propio Yitro, capacitándolo, dándole una de sus hijas. ¿Te imaginas? Y inclusive el arte de pastorear ovejas, que él no sabía y que ningún egipcio le iba a enseñar, porque era aberrante a los ojos de los egipcios ser un pastor de ovejas. De hecho, por ejemplo, cuando dice que Yitro era sacerdote, sí, no se refería a que era sacerdote de Hashem, no había templo. No. Sino que era un hombre. Era un anciano él. De hecho, él formaba parte de los ancianos de la región, con la cual se tomaban decisiones, con la cual se gobernaba, ¿no? Él era como un juez dentro del pueblo de Madián. Era considerado un hombre sabio. Era un hombre sabio, un anciano, a lo que se le conoce como anciano. De hecho, ahorita vamos a ver también eso, ¿no? A lo que se le conoce como anciano, ¿no? Que no es que sea un hombre de edad. No sé, cuando lo pone literalmente sacerdote, entonces... Sí. Bueno, y si nos vamos a lo que era un sacerdote, era un hombre libre, ¿no? Era un hombre que conocía a Elohim, sí, y que daba muestras de su emuná, pero que no ejercía, vaya, como un sacerdote, como un ministro, como... Exacto, nada tenía que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida de Moshe está ejecutando la voluntad de Adonai. ¿Te das cuenta? Y ojalá y pudiéramos decir también eso nosotros. Porque, ¿sabes? Hubo algo en la vida de Moshe que no hay en la vida de todos nosotros. O que no ha habido, o tal vez en la vida de algunos sí. Pero es rendirse a Dios. Moshe se rindió. Cuando él salió de Egipto, o sea, se rindió, vaya manera de rendirse. A base de huir y de estar en el desierto por días y días hasta encontrar a Yitro y después tener que humillarse para ser el siervo de Yitro, ¿no? Porque cualquiera podría pensar que es una humillación. Eso que le permite a Moshe no verlo como una humillación, sino como de parte de Adonai y ganancia, es lo que le hace a ese hombre ejercer y ejecutar la voluntad de Adonai en su vida. Hoy nosotros tenemos esa capacidad. Es que tienes que ir a servir. Es que te tienes que quedar callado. Es que tienes que aceptar tal o cual cosa. O tal vez no. Pero conforme no a tu conocimiento, ni a tus emociones,
ni a lo que tu corazoncito regordete dice, no, sino conforme a lo que la palabra te ha enseñado. El tener esa capacidad es lo que hoy hace que Moshe ejecute la voluntad de Adonai en su vida. Y tú vas a ver, ya todos conocemos la historia, la hemos visto hasta en series, ¿no? Es que pobre hombre, el pueblo fue una rebeldía brutal y en más de una ocasión tuvo la oportunidad de decir, Señor, llévatelos o te los mando. No, sí, ya no puedo más con este pueblo. Sin embargo, iba, doblaba sus rodillas y se ponía delante de Dios y decía, Señor, que tu nombre no sea vituperado. Sálvalos a estos, ¿no? El 2 dice, un mensajero de Hashem se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto, la famosa zarza ardiente, ¿no? Él miró y vio que había un arbusto en llamas, sin embargo el arbusto no se consumía. Cuando se habla de un mensajero, se está hablando de un Elohim, ¿no? De un malaj, de un mensajero que está ejecutando las veces de la voluntad de Adonai. Esto es muy importante que entendamos, y lo hemos explicado muchas veces, pero cuando leas Elohim, no solamente está refiriéndose a que es Hashem mismo el que está ahí, sino que es el que está en representación de la voluntad de Hashem en ese momento, ejecutándola y que podríamos interpretar como si fuese el mismo, ¿no? El mensajero que va y lleva un mensaje, no lleva un mensaje propio, lleva el mensaje del rey, ¿no? Y por ende es la voluntad del rey y por ende se le debe considerar como si el rey mismo estuviera ahí. Bueno, pues así sucede cuando vemos y habla de un Elohim, ¿no? De un mensajero o de un malaj. Y fíjate lo que les pongo yo aquí, tal y como Israel en Misraim estaba siendo puesto a fuego por la esclavitud y estaba siendo quemado literalmente, el pueblo no se consumía, resistía, ¿no? Y así Moshe mira la zarza arder sin quemarse y sabe que su pueblo también está ardiendo, que su pueblo está ardiendo bajo la esclavitud y que no arde, está sufriendo, pero que no se quema. Y no se quema porque hay emuná en el pueblo también, El pueblo de Israel no se ha asimilado. Y tú vas a ver que cuando ahorita en los próximos capítulos le da la instrucción a Adonai, a Moshe, te vas a dar cuenta que ellos siguen con una estructura, con la misma estructura desde que salieron. Ellos no se asimilaron. Y aunque tal vez muchos sí conocieron de esos dioses y fueron en pos de ellos y hasta se casaron con algún misrita o algún misrita se casó con algún egipcio, un israelita se casó con alguna misrita o egipcia. Pero el grosso, el total del pueblo sigue fiel a Adonai. Moshe dijo, tengo que ir a contemplar esta vista maravillosa, ¿no? Le dio curiosidad, porque el arbusto no se consume. Pues imagínate ver fuego que no quema. ¿Qué es esto, no? Un malachim, ¿no? De Elohim, que Adonai había manifestado, estaba ahí. Y después de este momento, Moshe no volverá a ser el mismo nunca más. Después de este tiempo, por eso les decía que para mí me resulta impresionante esta porción, porque es la parte en donde Moshe ve materializado todo el sacrificio que ha vivido en su vida. Hoy se le van a dar las instrucciones de para lo que se ha preparado todo este tiempo, sin saberlo. Hoy se va a presentar delante de él, Adonai mismo, a través de un malaj, a través de un Elohim, y le va a decir lo que tiene que hacer. Nunca más va a volver a ser la vida de Moshe. Ya no va a poder decir, voy a pastorear otros 15 años y lo hacemos, Señor. No. Fíjate lo que dice el 4. Cuando Hashem vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto, Moshe, Moshe. Y él respondió, aquí estoy. Imagina la escena, El árbol no se quema, no se consume, y escucha una voz que dice tu nombre. Y Adonai le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿No?
Qué momento tan espectacular ¿no? El Señor diciéndole, quieto, prieto, ¿no? No te me muevas. Retira las sandalias de tus pies, de tu calzado, quita tu calzado, ¿no? Porque estás a punto de pisar tierra santa. Moshe está a punto de entrar en una dimensión que él no conoce. Y no es que sea una dimensión física como la cuarta dimensión. No. Es una dimensión espiritual a la que él va a entrar en este momento. Y las cosas que él va a empezar a ver, tiene que entenderlas en el espíritu, pero también tiene que entenderlas en lo físico, en lo material, ¿no? Elohim le dice, no te acerques más, así tal como vienes, así como estás, no puedes entrar a mi presencia, ¿no? Debes saber que en el espacio que estás a punto de entrar, les pongo yo aquí en el comentario, ese punto es la santidad. Olvídate de la tierra, Olvídate de la tierra, olvídate del piso. No. Estás a punto de entrar a mi santidad. ¿Qué hemos dicho que es la santidad de Adonai? Hemos dicho muchas veces que el Ruach HaKodesh es la santidad manifiesta de Dios. ¿Sí? Pero también hemos dicho que la santidad manifiesta de Dios es su mente. Porque el que tiene el Ruach tiene la mente de Dios. ¿Sí? Entonces él está entrando en una dimensión en la que él no conoce, en la que él no sabe, pero está entrando en el conocimiento, en la sabiduría, en la santidad, en el espíritu de Adonai. Está entrando en un tiempo y en un momento en el que él va a ser y va a contactar y va a tener la capacidad de poder estar cerca de esa santidad de Dios. No puede pisar cubierto, y les pongo yo aquí, no puedes, es como si Adonai le estuviera hablando a Moshe, ¿no? No puedes pisar este piso cubierto de lo que has pisado todo este tiempo. Las sandalias que tú traes, tu calzado, tu forma de actuar y de hacer las cosas, tienes que quitártelas, desecharlas. Fíjate, en el pensamiento hebreo, los pies son sinónimos del proceder y del actuar, del andar de una persona. No como una mera forma de moverte y desplazarte, sino es el actuar mismo. Por eso dice, sus pies lo llevaron a ser fulana o tal sutano. Sus pies lo alejaron. O sus pies se apresuraron a hacer el mal. No es que se apresurara ahí, como correcaminos, rapidito a andar, sino que su forma de vida lo llevó a eso, al mal. Entonces, cuando él le está diciendo, descúbrete el calzado, quítate el calzado porque estás a punto de entrar a una dimensión de santidad que tú no has entendido, que no estás entendiendo, que no entiendes o que no conoces, lo que le está diciendo es, tienes que desechar tu carne. Lo que todo este tiempo te ha separado o te puede separar de mí. Tal vez orgullo, tal vez odio, tal vez resentimiento, tal vez angustia, ¿cómo se llama cuando estás impotencia por no poder hacer lo que él quería? Miedo. Tienes que desecharte de eso y tocar la santidad con tus pies, ¿no? Tus sandalias, tu forma de vida interrumpen lo que quiero que experimentes de mí, dice el Señor, ¿no? En ese momento. Tienes que deshacerte del calzado. Tienes que tocar con tus pies así peloncitos. Tienes que despojarte de todo eso para entonces poder entrar en esta dimensión de santidad a la que yo te estoy trayendo, ¿no? No es que la tierra fuera santa solamente. Ya tocó tierra santa. Uy, hay que descalzarse de entrar a la iglesia porque es lugar santo. No. Sino es la vida, la forma de vida que Moshe tiene, no puede volver a ser la misma. No puede volver a ser lo mismo. Les pongo yo el 6. Y agregó, yo soy el Elohim. Un comentario antes. Moshe de aquí en adelante no volverá a caminar igual, pues está a punto de pisar el suelo de mi santidad, ¿no? Diría el Señor. Y conocer la voluntad de Él.
Eso es lo que en realidad va a empezar a suceder, ¿no? Cariño, dile pues se baja un poco a Gladys, ¿no? Y dice el 6, y agregó, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob. Y Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Ja Elohim. Hay un montón de líneas de pensamiento judíos que hacen comentario de esto, que él no debió haberse tapado la cara, porque si el Señor lo había llevado hasta ahí y lo había hecho entrar a su santidad, entonces él no podía perderse el mirar y el ver la gloria de Dios. Y otros dicen que, bueno, dado a la humildad que decía Zuli, ¿no? Esta humildad que Moshe tenía es que no se sabe no merecedor ni capaz de poder ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces, él se tapa el rostro. Él se sabía pecador, se sabía asesino. Claro, Detractor y totalmente. ante la santidad de Dios, ¿quién podrá caer? Y es exacto, Moshe en este momento es que dimensiona frente a quién está, ¿no? Un Elohim que representa a Adonai mismo. Como Isaías, ¿no? He visto al Señor y moriré, o sea. Fíjate lo que dice el 7. Hashem continuó, he notado la aflicción de mi pueblo en Misraim y he prestado atención a su clamor a causa de sus capataces. Sí, dice, estoy al tanto de sus sufrimientos. Fíjate cómo lo dice, ¿eh? El Señor se lo está diciendo a Moshe, como diciéndole, eso que tú estás sintiendo, eso que sentiste por la angustia y el deseo de que tu pueblo esté libre, estoy al tanto, pero no por ti solamente, sino porque el clamor que hay en cada uno de ellos. Desde el año 1 de su esclavitud. Así es, desde el día 1, ¿no? Adonai le hace saber que tal y como el mismo Moshe notó la aflicción de los suyos cuando estaba en Misraim, así Hashem mismo le hace saber que el dolor y el sufrimiento por el cual no pudo estar más en Misraim, Moshe, y salió corriendo de ahí, no es ajeno a Dios. Estoy al tanto, le dice el Señor, ¿no? Y el 8 dice, he bajado a rescatarlos de los misritas y a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, la región de los kenanitas, los hititas, los emoritas, los ferecitas, los gibitas y los yebusitas. Y fíjate cómo esta expresión de he bajado no tiene nada que ver con esa situación posicional de Dios, ¿no? De que estaba arriba y luego bajó. O como ahorita, ya bajé aquí a la zarza, ya estoy aquí abajo, ya no estoy arriba. No se refiere a una situación posicional. No es que estuviera arriba y ahora esté descendiendo. No. Lo que más bien Hashem está diciéndole ahorita sería algo así como, tal y como se lo prometía a Jacob, porque tenemos que recordar que esto es una promesa que se le hizo a Jacob, y como fue mi voluntad que fueran a Misraim, así los voy a sacar de ahí. ¿Se acuerdan cuando les dijo esto a Jacob, no? Vamos a Bereshit 46, 3 y 4. Bereshit 46, 3 y 4. Yo soy Dios, le dice Hashem a Jacob, ¿no? El Dios de tu padre, le dijo, no tengas temor de ir a Misraim, a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien cierre tus ojos. La promesa era que iban a ir a Misraim a convertirse en una gran nación. ¿Se cumplió la promesa? Claro, ya es una gran nación. De hecho, debido a que es una gran nación, es que el Paró tiene miedo y empieza a matar niños. Ya no crezcan. Si estos siguen creciendo en el número en que están creciendo, porque aparte, ¿cómo crecen? Estas mujeres, ¿cómo tienen hijos? Dios mío, son buenas paridoras, ¿no? Mientras que, no sé, la egipcia promedio tenía 1 o 2 hijos, ya tiene 7, paren, ¿no? Y si no paran, hay que hacerlos parar. Pero hay una promesa de parte de Dios. Y lo que no es que esté diciéndole, voy a descender ahorita, sino que tal como lo prometí, voy a cumplirlo.
y voy a hacer lo que prometí. Y es sacar al pueblo de Egipto, así tal como lo metí. Oye, pero qué manchado, mira, Señor, si están en esclavitud, ¿por qué permitiste que fueran 250 años de esclavitud lo que el pueblo pasara ahí? ¿Por qué era necesario? Porque era necesario. Era necesario para que ellos pudieran en realidad guardar la emuná, ¿no? Porque tal vez si no hubiera sido así, el pueblo no hubiera sido pueblo, se hubiera asimilado, ¿no? El Señor siempre reservado para sí personas Claro. que alertaban, que eran... Y el propio Joseph hacía eso, ¿no? Hizo de Melech Tzadik. Aun cuando, fíjate, para el pueblo, a los ojos del pueblo de Egipto, él era ¿qué? Él era el salvador, era el gobernante, era el segundo a bordo. Pero cuando volteaba a ver al pueblo de Israel, ¿qué podía pensar Israel de él? Sino un Melech Tzadik, sino la figura del mismo Noé, ¿no? Que salvó a la humanidad, que salvó de perecer a todos, ¿no? Y que dio una nueva oportunidad a través de lo que obediencia a Dios. Ellos miraban un Melech Tzadik, pero él murió y ya no está más ese. Y entonces ellos tienen que empezar a vivir una vida distinta para no meterse en la emuná, por decirlo así, o en el culto, o en la forma egipcia. Y yo les pongo aquí, y el que Israel vaya a ser una gran nación, no obedece en nada al tamaño de esta, ¿eh? Porque sí es cierto que fueron mermados y que seguían siendo mermados. Pero aunque sí tenía que ver con tamaño, con multitud y con gente, no tenía nada que ver con que se fuera a convertir en una gran nación, porque va a ser una gran nación no en el momento en el que esté esclavizados. ¿Cuándo va a ser una gran nación? ¿En qué momento se va a convertir Israel en una gran nación? En el momento en que los demás pueblos, tanto como Egipto, como todos los demás, sepan que está detrás de ese pueblo ¿quién? Que es un pueblo especial ¿para quién? Para Hashem. En cuanto sea manifiesto para todos los pueblos que Hashem es quien está detrás de los hebreos, en ese momento son una gran nación. Por sí mismos no lo van a hacer. Inclusive cuando salieron, parecía que eran muchos. Ya en el desierto se ven poquitos, ¿no? Cuando ves muy, muy grande la habitación y empiezas a llenar, le dices, ay, no se veía tan grande. Bueno, pues así pasa, ¿no? Piensas que es mucho, pero cuando llegas a un lugar enorme, te das cuenta que no es nada. Tan es así que si no es por la voluntad de Adonai y por la ayuda de Dios, ellos hubieran perecido en la primera batalla. Gente que no conoce de guerra. Gente que no tiene conocimiento de usar una espada. Ser una gran nación no tenía que ver con el número de gentes, ni lo capaces que fuesen. Ellos se iban a convertir en una gran nación porque Adonai los iba a hacer una gran nación. Porque ellos iban a testificar de Dios y eso es lo que iba a convertirlos en una gran nación, ¿no? El Dios de los ejércitos iba a estar con ellos y estaría con ellos todo el tiempo. El 9 dice, ahora, el clamor de los israelitas ha llegado a mí, además he visto que los mirritas los oprimen. Y fíjate cómo en el pensamiento judío, conforme a lo que expresan muchos comentaristas, el pueblo de Hashem no clamó como un solo pueblo a Dios. O sea, que no se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer un clamor a Dios. Eso no dice. Dicen que el pueblo de Hashem solamente estaba clamando a través de su pura aflicción. ¿Me entiendes? Que la aflicción de ellos y el dolor de ellos subió como lamento que clamaba a Dios. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Te voy a decir por qué. Porque en Éxodo 2, ya lo vimos el año pasado, Éxodo 2:23, dice, Éxodo 2:23 al 25 dice, mucho tiempo después murió el rey de Misraim. Los israelitas gemían bajo la esclavitud y clamaban. Y su clamor por liberación del esclavo, que te voy a enviar donde el faraón, y tú libertarás a mi pueblo, los israelitas de Misraim. ¿Te imaginas? ¿Qué estaría pensando Moshe en ese momento? Ese es el sueño de toda mi vida, Señor.
Este es el sueño de toda mi vida, ¿no? He deseado toda la vida ver a mi pueblo libre. En el mismo lugar donde Moshe, y esto es un comentario un poquito largo que voy a hacer, mío. Ese comentario es mío. En el mismo lugar donde Moshe recibe la misión más importante de su vida, será el mismo lugar donde él recibirá la Torá. Escuchen esto, ¿eh? En el mismo lugar del monte donde está viendo la zarza, en el monte de Horeb, es el mismo lugar donde él recibirá la Torá. La misión primera de Moshe, fíjate, será traer libertad física a su pueblo. ¿Estás de acuerdo? La primera misión que tiene Moshe es que traer libertad física a su pueblo, sacarlos de la esclavitud, librándolos de la esclavitud. Pero la misión de él no termina en eso. Termina sino hasta que, después de haberlos sacado, les dé la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? La espiritual. Esa libertad que solo Dios puede dar. ¿Cómo Dios da libertad a su pueblo? ¿Cómo tú te puedes saber libre? Pues muy fácil, ¿eh? A través de la Torá, el pueblo será libre. ¿Estás de acuerdo? Espiritualmente, pues entenderá y conocerá lo que es el pecado y lo que no. ¿Sí? Conocerá claramente lo que infringe la voluntad de Dios y lo que no. Y aquí David y yo lo hemos dicho infinidad de veces. Nunca hemos sido tan libres como ahora que conocemos y guardamos Torá. Y cualquiera podrá decir, pero estás loco si no comes lo que tú quieras. Si no eres libre de comer lo que tú quieras, ¿cómo es que eres libre? Soy libre de comer lo que no es comida. ¿Me entiendes? Soy libre de las consecuencias. Soy libre exactamente de las consecuencias de desobedecer. En la Torá hay libertad. Y la verdadera libertad del pueblo de Dios empieza no cuando salen de la esclavitud y ya, claro, ya no traen latigazos en la espalda, ya no están sirviéndole a nadie, pero la verdadera libertad del pueblo no viene sino hasta que ellos reciben las instrucciones de Dios para vivir como ¿qué? Como libres. Lo hemos dicho muchas veces, ¿cuál era el plan de Dios primero? Que hubiera Aarón, un sumo sacerdote, y que ese sumo sacerdote tuviera a su familia sirviendo en el templo y se hicieran sacrificios. Ese era el plan primero. El plan primero era que todos fueran libres, que todos fueran sacerdotes, que todos fueran Cohen, ¿no? Porque el ser un Cohen, el ser un sacerdote, representaba ser libre. ¿Y qué es lo que el sacerdote hace? Pues ejecuta la voluntad de Dios a través de lo que el Señor le ha enseñado y mostrado en su Torá. Por eso cuando nosotros llegamos a Yehoshua, sí se cumple entonces el propósito y el plan primero que había. El plan primero era que todos fuéramos sacerdotes para Él en el reino de Dios. Pero el becerro de oro y el misrayim del corazón del pueblo no permite que eso sea. Y Él entonces pone a los levitas como a estos que serán los que serán la intermediación entre Dios y el pueblo. Pero el plan original no era ese. Y por eso cuando hoy leemos en Apocalipsis 1:6 que nosotros somos sacerdotes del reino de Dios, sacerdotes somos Cohen, somos libres, somos hombres libres. ¿A través de quién? ¿De otro sacerdote que viene y mata a un animal y entonces con su sangre hace un sacrificio y hace un olam y hace libaciones? ¿A través de un hombre? No. La verdadera libertad que nosotros hoy podemos tener es a través de la muerte y resurrección de Yehoshua, que Él sí es el Cohen Gadol, eterno. Él es el sacerdote eterno, el sumo sacerdote, que hace el sacrificio eterno. Entonces, en el pasado estábamos en el mundo, ¿no? Y el Señor nos trajo y nos hizo como libres. Pero cuando tú eres ya libre y conoces a Yehoshua y empiezas a vivir y experimentar esta libertad, automáticamente, ¿qué hacemos? Pues obedecer. Porque qué ridículo, qué absurdo, lo he dicho muchas veces aquí y lo vuelvo a decir, y qué tonto sería no obedecer a Dios, no obedecer al que me dio la libertad en sus instrucciones.
¿Te imaginas? Bueno, Señor, muchas gracias. De verdad, no sabes qué bien me la paso contigo. Soy libre, ahí puedo hacer lo que ya quiero. Ah, qué libertad tan grande tengo. Ya me voy, ¿eh? Voy a seguirle como en el mundo. Eres esclavo. El mal te persigue. Claro. Como muchos deciden seguir en esclavitud por voluntad propia, ¿no? Mira, es tan fácil, perdón, esta pequeña partición. El que busca hacer lo que su cuerpo le pide o lo que sus deseos le piden, el mal le persigue. Claro. Más busca primeramente el reino de los cielos. Y claro. Sujetándose a la Torah y al único verdadero Dios, pues todas las promesas le perseguirán a él. Exactamente. Y conocerá las promesas que tiene para quien vive conforme a la voluntad de Adonai. No solo pensé en Coré. ¿Qué le pasó a Coré? Coré quería seguir siendo esclavo. Quería seguir siendo esclavo del pecado, ¿sabes? Es más, quería seguir siendo esclavo y esclavizar a otros. Porque ese era su plan, ¿no? Yo soy el que manda y yo soy el que dice las cosas que van a hacer y estos van a servirme a mí. ¿Y por qué? A ver, ¿quién te puso a ti como el líder? Dios mismo no pudo haber sido. Hay manifestaciones claras. No, el Señor no. Y se lo tragó la tierra. Y ese es el fin último del que no quiere vivir conforme a la voluntad de Adonai. Entonces la manifestación clara del que ha creído y del que es libre es la Torá. Y el pueblo no va a ser libre hasta que no se le dé la Torá. Realmente. Fíjate lo que dice Santiago o Jacobo, en realidad debería ser Jacobo, pero es la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 25. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, la ley perfecta que da libertad, ¿escuchaste? Y persevera en ella, es la Torá. No estamos hablando de ninguna ley humana, no estamos hablando de ningún Talmud, no estamos hablando de ningún Corán, no estamos hablando de la ley perfecta, la que vino de la mano de la boca de Dios y que Moshe plasmó en la Torá, ¿no? Y el que persevere en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, poniéndolo por obra, ¿recibirá qué? Bendición al practicarla. Y es justo lo que acaba de decir David, pero en la boca de Jacobo, ¿no? El que ande persiguiendo su carne, sus debilidades, sus deseos, estará persiguiendo la muerte, estará persiguiendo la esclavitud y vivirá en las consecuencias de ello. Pero el que observa la ley perfecta y no la olvida, sino que la pone por obra en su vida, recibirá la retribución inequívoca y lógica de ello, que es la bendición de Dios cuando la practica, ¿no? Fíjate lo que dice Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, ¿no? Claro, nadie puede justificarse a sí mismo delante de Dios, porque ese no es el propósito para lo cual nosotros obedecemos la ley. La ley sencillamente nos muestra, ¿qué nos muestra la ley? Los pecadores que somos. Es la brújula, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te enseña la brújula? Lo perdido que estás, ¿no? Y te muestra el camino hacia donde debes de ir. Entonces, claro, la Torá, no nos salvamos por guardar Torá. Nadie que diga, yo ignoré a Yehoshua, su muerte en la cruz, pero guardé Torá todo el tiempo. Mi rey, así no era. Eso era la consecuencia de haber sido salvado por Dios. La consecuencia inequívoca y natural era obedecerle. Por eso hoy nos brinca tanto cuando hablamos de iglesias allá afuera y de todo eso. Nos brinca, ¿por qué? Porque no hay esta acción que es natural y lógica de obedecer su Torá una vez que nos hemos sabido salvos o salvados y transformados por él, ¿no? El verso 11 dice, pero Moshe le dijo a Elohim, ¿quién soy yo para ir donde él paró?
y liberar a los israelitas de Misraim. Y sí, la verdad es que es un hombre bien, bien humilde, ¿no? O sea, este varón sí no tiene en su corazón ninguna jactancia, porque podría haber sido, claro, Señor, yo tengo esta idea desde hace cuánto tiempo, gracias, por fin voy a tener la oportunidad de ir y liberar a mi pueblo como yo quería. Nah, es un hombre que sabe quién es y dónde está parado. ¿Yo quién soy para ir ahí? O sea, ¿quién soy? Para ir y liberar a tu pueblo, ¿no? Que también es mi pueblo, de la esclavitud de Egipto. Es honesta la manera de actuar de Moshe. Muy honesta. Yo no soy nadie, ¿no? Inclusive las ovejas que tengo ni son mías, ¿no? Ni me pertenecen. ¿Qué va a decir? Adonai, les pongo yo aquí, mostrará a Moshe lo que puede hacer con uno que creyó ser alguien durante 40 años. Porque los primeros 40 años de su vida era un fresón, ¿no? Pijillo en Egipto. Los primeros 40 años de su vida. Y después se convirtió en un don nadie por otros 40 años. ¿Te das cuenta? El cambio radical. Y ahora Moshe va a descubrir lo que Adonai puede hacer con un don nadie los siguientes 40 años en el desierto. Qué increíble, ¿no? Creo que esa es la forma en la que todos deberíamos verdaderamente percibir. Pero a ver, hay una diferencia entre los que son un don nadie, no lo saben, y Claro. los que creen que son algo, a los que realmente aceptan que son un don nadie. Claro, y es por eso que decimos, ¿no? Que la humildad de este hombre era, wow. Lo Claro, sobrepasaba. exactamente, ¿no? Era mucho más allá de lo que él podía manifestar o no. O sea, realmente había entendido él quién era delante de Dios. Por eso se tapa el rostro. Y él le dijo, yo estaré contigo, esa será la señal de que fui yo quien te envió. Y cuando hayas libertado al pueblo de Misraim, adorarán a Ja Elohim en este mismo monte, le dice. Entonces Moshe le dijo a Ja Elohim, cuando yo vaya donde los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres me ha enviado a ellos y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles? ¿No? Y Elohim le dijo a Moshe, en hebreo se pronunciaría Eyeh, Asher, Eyeh, que significa yo seré el que seré. Yo seré el que seré. Fíjate, escucha esto, ¿eh? Y continuó así, le dirás a los israelitas, Eyeh, ¿no? El que es, el yo soy, me envió a ustedes. Pero esta traducción que se ha hecho de el gran yo soy, el yo soy, no es muy correcta tampoco. Realmente de lo que está hablando, y si nosotros nos ponemos a pensar, es que es el existente, ¿no? El que siempre he sido. El que seré y el que es, ¿no? El que ha sido y el que será por siempre. Por eso nosotros decimos que el eterno, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Pues el eterno. El que es, el que seré, yo seré el que seré, ¿no? Si te das cuenta, está no en un tiempo específico, sino está continuo, en un futuro continuo, por decirlo así, ¿Un presente ¿no? constante o Sí. un futuro presente? Pues sí, ¿no? De alguna manera. Pero en la realidad lo que está diciendo es, soy el eterno. Fíjate que esa es una de las causas de las cuales, o por las cuales hay mucha gente que dice, es que no puedo creer en un hombre que tiene muchos nombres y que a la vez no quiere ser conocido por nadie. Claro. Y es donde tú le dices, pero si él es el que su nombre se ha demostrado y es el único que ha dado a conocer, por el cual el día de hoy tú podrías ser salvo. Claro. Por eso dice que él fue dado, el nombre de Dios fue dado a los hombres por sobre todo nombre. Oye, nosotros de verdad no nos debería estar comiendo la cabeza ni consumiendo el pensamiento cuál era el verdadero nombre. Jehová, ¿Cómo se Yahweh, Yahvé, sí, el tetragramatro, ¿no? El Yod Kei Vav Kei. ¿Cómo era que se pronunciaba? No tenemos por qué quemarnos la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque conocemos el verdadero nombre de Dios que fue dado a los hombres por sobre todo nombre. ¿Cuál es? Manifestó. Exactamente. Yehoshua HaMashiach. Dios salva.
Yehoshua. Entonces, por eso no te sientas mal si en alguna de tus oraciones así muy celestiales, ¿no? En lugar de dirigirte a Hashem, ¿no? Adonai, Yehoshua es lo mismo. Por eso todo eso vas a ver que muchas veces decimos Hashem Yehoshua. Shema Israel, Adonai. Es lo mismo, es uno, es el mismo, ¿me entiendes? Entonces, esto de el existente, el eterno, realmente lo que le está diciendo a Moshe es, ve y dile lo que ya saben, que yo soy el eterno. Mostrando uno más de sus atributos. Claro, claro, Que es atemporal. claro, eterno, ¿no? Y entonces, fíjate, y Elohim le dijo además a Moshe, así hablarás a los israelitas. Hashem el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob. Y no dice Israel, dice Jacob, porque es el Dios de su padre. Hoy Israel ya es el pueblo, ¿se acuerdan? Me ha enviado a ustedes, este será mi nombre para siempre, este es mi apelativo por toda la eternidad. Pues claro, porque siempre te podrá decir, soy el existente, soy el eterno, ¿no? Cuando se cita a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, no podemos dejar de pensar en ese momento en el pacto de Dios con quien se hizo y para qué se hizo. Y a quién involucraba en ese pacto, que era este Israel del que estamos hablando, que hoy es esclavo. Y todos ellos lo recordarían y sabrían igual. Él es el Dios que será, ¿no? Y que es. Él es el Dios eterno. Porque si él llega hablándoles del Dios, el Dios de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, me manda a decirles a ustedes. Eso tiene un peso, ¿eh? Ellos saben realmente y sabrían realmente que es el mismo Dios eterno. El 16 dice, ve y congrega a los ancianos de Israel. Por eso sé que no se asimilaron. Ellos no se asimilaron a las costumbres egipcias. Ellos no se hicieron a la forma egipcia. Porque de ser así, no habría ancianos en Israel. ¿Se acuerdan lo que? Bueno, vamos a decir claramente, ya lo dijimos hace rato, que es ser un anciano. No es una persona vieja, o de vejez, o de edad avanzada. No, la vejez y la edad avanzada está en el conocimiento. Por eso dicen, son figuras solamente. Una persona que tiene muchos años tiene mucho ¿qué? Conocimiento, experiencia, sabiduría, ¿no? Entendimiento. Bueno, pues por eso las personas que tienen esta misma característica de ser personas entendidas, de ser personas que tienen, ¿cómo se llama un corazón lleno de conocimiento de Dios, podemos decirles que son ¿qué? Ancianos. En esta iglesia hay ancianos, sí, y no es porque haya viejos, sino porque hay gente que tiene el conocimiento y que están dando conforme a la voluntad de Adonai y que sirve como ¿qué? Como referente, como guía para caminar en la voluntad de Dios. Ahora, estos ancianos o estas personas son perfectas, pues no, son seres humanos iguales, pero no se asimilaron ellos y estaban todavía siendo esos sabios y esos entendidos dentro del pueblo. ¿Y qué le dice Moshe? Ve y búscalos a ellos. Ve y busca a esos, ¿no? Congrega a los ancianos de Israel y diles, Hashem, el Elohim de tus padres, te dice, ¿no? Y se me ha aparecido en el desierto. Y ha tomado nota de su sufrimiento y de ustedes y de lo que está haciendo Misrayim con ustedes. Fíjate, sabemos de antemano que no se refiere, como decíamos ahorita, a las personas mayores. Y era mi comentario, ¿no? Con lo que acabamos de decir exactamente. Algo que en lo particular, ¿no? A mí me llena de emoción es el hecho de que el pueblo de Israel no se asimiló. Pese a todo lo que vivió y pese a la influencia tan brutal, no se asimiló. Aún existían los líderes de cada tribu, ¿no? Aún estaban ahí los representantes en la oscuridad, tal vez hablándose unos con otros, tal vez reuniéndose en casas y hablando de las historias de los antepasados y buscando tener una emuná firme, ¿no? Y aun cuando el pueblo soportaba los peores castigos, no se asimiló.
Ahora, el reto para nosotros, como pueblo de Adonai, es ese mismo. ¿Sí están escuchando, verdad? El reto de nosotros como pueblo es el mismo. No asimilarnos a este mundo, al Egipto que está allá afuera. Que busca ¿qué? De cualquier forma tragarse a la humanidad. ¿Has visto lo que hay ahora? Mira, la música es algo que a mí me pone muy grave, ¿eh? Sobre todo porque soy una persona que yo no puedo estar escuchando una canción y no poner atención a la letra. Inclusive si alguien estuviera allá afuera con una musiquita, yo estaría escuchando la musiquita y estaría escuchando la letra y no podría dejar de poner atención en lo que dice la letra, ¿me entiendes? Entonces soy así. Y tú escuchas las aberraciones que hay hoy y dices, es Misraim tragándose al mundo entero. Es Misraim intentando destruir, esclavizar en el pecado a la humanidad, ¿no? Porque ¿qué hay afuera? ¿Qué ofrece el mundo? Cosas que parecen buenas, pero que no lo son. Parecen inocentes, pero no lo son. ¿No? Comida que es basura, pero que parece comida. Bueno, más bien, basura que parece comida y que te dan a probar. Y que si no tienes bien puesto una emuná, vas a probar y vas a decir, qué sabroso, ¿eh? Es parte de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Las expresiones del hombre. Pues no, está rudo, ¿eh? El reto es ese, que nosotros como pueblo de Adonai no nos asimilemos. Fíjate lo que dice el 17, y he declarado, yo los sacaré a ustedes de los misritas, de la miseria de Misraim, y los llevaré a la tierra de los kenanitas, los hijitas, los emoritas, los perecitas, y los gibitas, y los jebusitas, a una tierra que fluye leche y miel. Si llega Moshe y le dice esto al pueblo de Israel, ¿qué le está diciendo? Dios va a cumplir la promesa que le dio a nuestro padre Abraham. ¿No es cierto? La tierra donde están ellos es Canaán, de la que se está refiriendo, donde están los cananitas, los hititas, los emoritas, los perecitas, los jebusitas, todos, ¿no? ¿Qué les está diciendo? La tierra que fue prometida a Abraham se les va a dar, esta tierra donde fluye leche y miel. Y es que era tal la prosperidad de la tierra que Adonai les iba a dar, que lo asemejaba a eso, a la leche y a la miel, ¿no? Pero también, fíjate, les dará en esa tierra, cuando sean sacados de ahí, el alimento primero. ¿Qué es lo que se le da a comer a un pequeño, un bebé, como primero? No cualquier leche. La materna, la leche no adulterada, ¿no? ¿Qué va a recibir el pueblo de Israel cuando sea sacado de Egipto como primera? ¿Qué es lo que se le va a dar primero? La instrucción no adulterada, la leche primera, ¿no? Las instrucciones de Dios. Ellos iban a ser llevados de la más terrible oscuridad de la esclavitud a la libertad, iluminados por la más increíble claridad, por la Shekinah de Dios, ¿no? La presencia de Adonai, cubriéndolo todo a su alrededor, resguardándoles, dándoles calor en la noche, cobertura en el día, ¿no? Y así mismo también fue con nosotros. Tienes que pensar en esto. Así fue cuando fuimos nosotros también traídos de la más densa oscuridad, de lo más terrible de toda esa basura y porquería en la que vivíamos. Y fuimos sacados, literalmente extraídos de la esclavitud del pasado. Yo no sé si ninguno de ustedes pueda o no pueda, pero es importante hacer ese tipo de ejercicios y voltear hacia atrás. Y no para anhelar lo que había en tu carnota del pasado, sino para tener la perspectiva correcta de la basura de la cual el Señor te ha extraído, te ha sacado. Perspectiva. Claro, es que si tú no tienes una perspectiva correcta, no sabes en dónde estás parado. Si tú en tu brújula no hubiera un norte magnético que te dijera hacia dónde caminar, no habría nada. Caminarías en círculos. Si no te percibes tú, o nunca te has percibido un peligro, entonces, ¿de qué podría ser salvo? Si tú no te percibes pecador, ahora que está tan de moda eso de percibirse, ¿no? ¿Cómo te percibas?
Si tú no te percibes pecador, tal y como dice David, también no percibes la necesidad de un Salvador. Es cierto. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9, y vamos a leer del 9 al 12. Primera de Pedro 2:9. Ahora, nosotros fuimos rescatados y salvados por Adonai, ¿no? Ya hemos sido extraídos de las tinieblas. Ya cruzamos el Mar Rojo en seco, ¿eh? Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, son libres, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien ¿qué? Las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas del pecado a su luz admirable, ¿no? Ustedes, dice el 10, en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Hashem. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo los exhorto como peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Yo no sé si tú lo puedas ver, y yo creo que todo creyente necesariamente debe saberlo y verlo. Todos. Todo aquel que se diga salvado por Dios y que camine en la emuná correcta, tiene un combate diario contra sí mismo. ¿Sí o no? Si no estás combatiendo contra tu propia carne, si no estás combatiendo contra tu carnalidad, es que entonces te ganaron ya. Has perdido la batalla. Y muy probablemente entonces no caminas contra la voluntad de Adonai. Porque la carne se manifiesta todos los días de nuestra vida y nosotros, ¿qué debemos hacer? Combatir contra ella. Porque la carne es contraria al espíritu y el espíritu es contrario a la carne para que no hagamos lo que queramos en la forma en que nosotros deseemos. Si tú no estás combatiendo con tu manera de mirar cosas, con tu manera de escuchar cosas, con tu manera de hablar, con tu manera inclusive de escuchar, no solo me refiero a música y cosas así, sino cómo escuchas, qué estás escuchando y cómo lo estás interpretando. Porque el orgullo es lo que hace, ¿eh? Hace que interpretes todo chueco, que pienses todo como no debería y entonces respondas de la misma manera. Si tú no estás peleando todos los días por vivir, responder, ver, actuar, escuchar, no tienes una guerra continua contra tu carne, muy probablemente es que entonces la perdiste y estás en esclavitud y estás siendo arrastrado por ella a donde te lleve. Por permanecer en la santidad. Tienes que luchar por permanecer en la santidad. A eso se refiere cuando dice el que permanezca hasta el fin. A eso se refiere precisamente Yehoshua, ¿no? Claro. Amados, continúa Pedro en su primera carta, en el verso 11 del capítulo 2. Amados, yo los exhorto como peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que están sin pacto, los que no tienen a Dios. El mundo que está allá afuera, ¿no? Para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Elohim en el día en que los juzgue. Ascuas de fuego sobre su cabeza, ¿no? Que el Señor se ha manifestado a través de nuestra vida y que aquellos que vienen y nos vituperan tengan que callar ante nuestra manera de vivir, ¿no? Y que no digan, ay, tú creyente, tú, mira nada más, joder. Hay que escucharte hablar, hijo. O sea, ¿perdón? ¿De verdad eres creyente? Y eso es lo que ves en televisión. Y eso es lo que hablas. Y eso es lo que dices. Y esas son las conversaciones que procuras. ¿Cuál creyente, no? Mejor que te traten de malhechor y de puritano. Y este brother no podemos hablar nada con él porque nada acepta. Mejor. Mejor porque así estaremos dando gloria a Elohim. Amén. Dice el 18, ya vamos a acabar. Está larguito, pero no tanto. Ellos te escucharán, luego irás con los ancianos de Israel
al rey de Misraim y le dirás: Hashem, el Elohim de los hebreos, se manifestó a nosotros. Ahora pues, déjenos ir a una distancia de 3 días al desierto a sacrificar para Hashem, nuestro Elohim. Y en realidad es Aarón quien va a ir con Moshe, ¿no? Ante el Paró. Sin embargo, yo sé que el rey de Misraim no los dejará salir si no ve un poder mayor. Y fíjate, es interesante, ¿no? Porque no debemos olvidar que Hashem, en su poder y facultad omnisciente, sabe que el Paró mostrará lo que hay en su corazón. Y Adonai le va a dejar que lo muestre. Por eso dice que endureció el corazón del Paró. Pues no, el corazón del Paró se endureció y Adonai se lo permitió. Adonai le permitió que se endureciera el corazón. Pero ¿sabes por qué? Hay una razón muy importante. Vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2, en el verso 5, y vamos a leer hasta el 11. Y es duro lo que vamos a leer, pero es real, ¿eh? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué era lo que había en el corazón de Ramsés, del Paró? Eso, no se arrepentía. Oye, ya van 6 toques del Señor, 6 juicios. Por Dios, ya hay gente muerta. Brother, reacciona. Nah, yo soy el amado de no sé quién y yo y todo el mundo. Claro, el ego, el soberbia y el orgullo, ¿no? Si yo soy el Dios vivo, decía el tarugete ¿no? Ajá. ¿No? Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día del castigo. Cuando se revele el justo juicio de Hashem. Nosotros tenemos que pensar esto a futuro, porque va a suceder. Porque cuando el Señor vuelva, nuestras malas acciones, nuestro duro corazón y nuestro no arrepentimiento traerá ira para el día de la ira. Castigo para el día del castigo. Pero, ¿sabes? Él tuvo un microjuicio en ese momento. El Paró tuvo su juicio y pudo ver esto en el momento. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras, dice el 6 de Romanos 2. Y dice el 7, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso, a los que andan conforme a su carne, a los que viven vidas disolutas. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. El yahudita primero y también el griego. Y eso se está refiriendo a los que son pueblo y a los que no son pueblo, ¿no? Al judío como al griego. Es lo que está diciendo. Habrá tribulación y angustia, dice. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todo el que hace el bien. Para el yahudita y también para el griego, que ha dado muestras de emuná, ¿no? En cambio, dice, pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Y me encanta que diga que no hay distinción de personas delante de Elohim, porque hay cientos de personas allá afuera que dicen que Dios volvió duro al Paró y que él fue quien lo puso duro y él fue quien lo hizo que se pusiera necio y que fue un vaso de deshonra siempre. Y ya estás viendo que no. Por su duro corazón y su no arrepentido entendimiento es que él llevó al pueblo hasta donde llevó, ¿no? Y dice el 20 de nuestro texto base, sí, perdón, me perdí un poco, dice sí, que yo extenderé mi brazo, sí, dice sí, que yo extenderé mi brazo y golpearé a Misraim con varios juicios que realizaré sobre ellos, después de eso los dejará ir. Y yo dispondré a los misritas favorablemente hacia este pueblo para que cuando ustedes se vayan, no vayan con las manos vacías. Ahora, ¿recuerdas todo el oro y las riquezas que Joseph, a través de su gobierno y sabiduría dada por Dios, generó en su tiempo de gobierno y vida? Hubo oro, hubo riquezas. Ahí se hincharon, porque aparte acuérdate que todo el oro de todo el mundo
venía Misraim. Para comprar comida. Todo. Todo ese oro y mucho más será el que el pueblo de Israel se llevará a su salida. Dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, pero la realidad es que el plan de Dios no se ejecuta en el momento en el que Moshe va a la zarza. El plan de Dios empieza desde Abraham, desde mucho antes, desde el mismo Noé. Entonces, todo sucedió tal y como él dice que sucedería. Cada mujer tomará prestado de su vecina y del huésped de su casa objetos de plata, oro y ropas, y los pondrá sobre tus hijos e hijas, y así despojarás a los misritas. Y así sucedió. Éxodo 12, 36, vamos a verlo en el futuro, que habla de eso, ¿no? Y Hashem había dispuesto a los misritas favorablemente hacia el pueblo y les permitieron obtener lo que pedían. Y así fue como fue despojado Egipto por los israelitas, ¿no? Así el Señor asignó a Moshe a la misión de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, que es Egipto. Moshe es la figura que sacó al pueblo de Hashem, tal y como Yehoshua nos sacó a nosotros del Misraim, del mundo. Y nos ha puesto, en una tierra fértil para que seamos edificados. ¿Cuál es la tierra fértil donde el Señor nos ha puesto? ¿Cuál es este Sión? ¿No? ¿Cuál es esta Jerusalén? ¿No? A la cual el Señor nos llevará y en la que hemos sido puestos al momento de haber sido sacados y rescatados. ¿Cuál es? Es Adonai mismo. Hoy nos podemos saber vivos, habitando y llenos en Él, por Él y para Él. Hoy a través de su Torah podemos comprender la magnitud de su anchura, de su profundidad, de su largura. Hoy verdaderamente vivimos en la tierra, más bien a donde fuimos llevados y sacados desde Egipto a vivir donde fluye leche y miel. Nuestro lugar seguro. A un lugar seguro, a un puerto seguro, en lo que viene Mashiach, ¿no? Por eso muchas veces hemos dicho que nosotros somos extranjeros en este mundo. No somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Y tal así como Moshe sacó al pueblo de Israel de Egipto, así Hashem, Yehoshua, nos sacó del pecado. Es en su Torah donde encontramos que fluye leche y miel. Esa es la verdad. Para los redimidos, los que fuimos rescatados y quitados de la mano de Hasatán. Vamos a terminar con Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 2 y 5. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2, de 2 al 5. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Puesto que han probado que el Señor es bueno, es bondadoso, ¿no? Acérquense a Él, la piedra viva y rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Hashem, para que también se les use como piedras vivas, para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, ¿no? Distinguidos, para que vivan como libres, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Se acuerdan para qué les dice? Deja salir a mi pueblo para que hagan ¿qué? Sacrificios a 3 días de aquí. Pues esos sacrificios son espirituales al día de hoy. Fuimos sacados de Misraim para hacer sacrificios igual, pero son sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Yehoshua HaMashiach. Amén. Incluso, ¿Sí? Sí. El Señor mismo nos insta a que nosotros seamos esos sacrificios. Claro, claro, a fin de que se ofrezcan, dice, sacrificios espirituales, santos y agradables, ustedes mismos. Ese es el culto racional, ¿te acuerdas de lo que habla Pablo, no?
Doctora Shaul. el hacer, sino que mi vida sea continuamente. Exactamente. Ese es el verdadero sacrificio. Amén. Entonces vivamos vidas que le honren y le glorifiquen y busquemos en la vida de Moshe cómo deberíamos ser nosotros. Vivir como Moshe vivía y hacer lo que Moshe hacía. ¿No? Que no es otra cosa más que la figura, dijimos ya ahorita, ¿de quién? De Yehoshua HaMashiach. Entonces la figura a imitar más bien sería la de nuestro rey, ¿no? Que nos enseñó la forma de andar, de caminar en medio de este mundo. Amén. Vamos a parar aquí. Shabbat Shalom a todos y nos vemos a las 5.